está empezando la grabación. Voy a confirmar que me esté grabando. Sí, ya estoy grabando. Está bien. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a llamar lista. Y ahí voy a llamar lista. Antesana está en la plataforma, está en la... Presente. Ya. Ansieta. Presente, Lice. Apasa. Presente, Alice. Arias. Presente, Lice. Ayala. Ayala está. No hay este muchacho Camacho. Céspedes. Delgadillo. Presente. Listo. Equilea. Presente, Alice. Espinosa. Fernández Álvarez. No está. Fernández Nava. Tampoco. Flores. Presente, profe, presente. Ya. García Pérez. No hay García Pérez. García Rejas. Presente, Lice. Estos muchachos ya no llegan, por eso estamos poniéndole falta, ya no vienen. Ni Javier. Ya. Jora. Presente. Listo. Laura. Presente. Estamos admitiendo a alguien, me ha pedido, es lo que estoy haciendo. Vuelvo. Buenos días, Lice. Buen día. Estamos en Laura me ha hecho presente. Loredo. Presente, profe. Listo. Marqués. Presente. Mollo. Presente. Ya. Morales. Morales. No hay Morales. Navía. Presente. Orellana ya no viene. Pascual. Presente. Pereira. Presente. Quiroga. ¿Está Quiroga? Presente. Ya. Presente. Ya está bien Quiroga. Zicaldi. Presente, profe. Ya está bien. Zivero. Presente, profe. Rojas. Presente, Lice. Ya está bien. Zavala. Presente. Listo. Este muchacho ya no viene. Soto Céspedes. Presente. Soto Ferrupino. Presente. Estos tampoco ya no vienen. Torrejón. Vargas. No hay Vargas. Vázquez. Lice Vargas presente. Ya, está bien. Vázquez. Vázquez está. Presente. Ya. Beizaga. Presente, profe. Listo. Vilca. Presente, Lice. Listo. Ceballos Anaí. Presente, Lice. Listo. Ya hemos llamado lista. Ahora voy a... Dice, Sí, hay uno de mis compañeros que dice que si le puede aceptar a la clase. ahorita no me está pidiendo. Aquí no hay. A ver quién. Tal vez hace rato era, pero ahorita no. Un retrasado que se llama Fernández Nava. El Ya ha Oliver. entrado, Ya entra. Félix, gracias. Buen día, Lice. Ay, ay, ay. Buen día.
¿Te he tomado asistencia Fernández Nava? No, todavía creo. Es- Recién acabo de entrar por mi internet. Ya, ¿Me ya. podría tomar la Te voy a asistencia, por considerar favor? asistencia. ¿Dónde estás, Fernández Nava? Aquí está. Fernández Álvarez también está, Lice. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Como voy indicando, voy a ir compartiendo mi pantalla. Ahorita voy a compartir el texto de la clase. Cualquier duda que tengan cuando vaya desarrollando la clase me dicen por favor o me hablan, ¿no? No hay problema. Una cosita que les voy recomendando, no activen su micrófono porque si hacen bulla no nos van a dejar escuchar la clase, ¿no? Hace rato un poquito por cierta situación Quiroga lo activó y así va a ser, ¿no? Entonces eso tengan cuidado. En algún momento voy a preguntar a la persona, voy a ir a lo que he llamado lista, a ver, tal, voy a decir Espinosa, dice falta ahí, pero no está, ¿no? Entonces voy a fijarme por eso a quién está presente. Fernández Álvarez, a ver, esto le he preguntado, voy a ver si está atento, ¿no? Ahorita estamos 31 estudiantes, conmigo están 32 y estamos un buen número, sí, estamos un buen número. Por esta situación se han dado las clases. Morales está entrando, ya me pedí permiso, ya estás Morales en la plataforma. Como voy indicando, más o menos hasta las 10:10 voy a admitir, porque ya voy a empezar la clase. Tal vez un ratito cuando estamos dando clase alguien me vaya pidiendo que entre, entonces voy a salir para eso, ¿no? Pero ahorita vamos. Voy a dejar de compartir, voy a indirectamente compartir. Ahorita estoy compartiendo ahorita voy a compartir. Quiero compartir esto. Ya está. ¿Ya me van viendo la pantalla? ¿Sí? Mm, No, todavía, Lice. ¿No se ve la pantalla? ¿No se ve nada? No, no se ve. Y a ver, vamos a ver. No, no. Ya, ahorita vamos a ver. ¿Qué? Ahora está la pantalla, ahora da siempre Todavía. nada. Todavía, Lice. A ver, voy a. Ya, voy a ver por qué no está compartiendo. Ahí me sale. Ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Ya se ve. Ya, vamos a avanzar. Este es el texto. La primera parte que vamos a hacer son 2 ejercicios desarrollados, resueltos sobre circuitos en paralelo RL. Aquí está el problema planteado. Dice, una inductancia de 2 henrios se encuentra conectado en paralelo con una resistencia de 400 ohmios. Han resuelto esto ustedes, pero vamos a ir como repasando. La tensión total vale 220, 50 Hz, calcular la impedancia, construir los triángulos de admitancia y potencia, ahí está, ¿no? Ahí está.
Para calcular sabemos que esta es la fórmula, la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es 2 por pi por la frecuencia y por la inductancia. 2 por pi, 3.1416, la frecuencia es 50, en el dato nos da, y la inductancia es 2 Henry, ¿no? Hacemos este producto y indirectamente sacamos la reactancia inductiva. Aquí tenemos la fórmula para calcular la impedancia total, nos pide calcular la impedancia total. Si esto voy desarrollando, también puede servirme esta fórmula que vemos aquí. Si esto yo voy elevando al cuadrado, aquí saco denominador común x por xl al cuadrado, porque esto si lo voy desarrollando, 1 al cuadrado es 1, r al cuadrado es r, 1 al cuadrado es 1 y xl al cuadrado va a ser xl al cuadrado. Lo que me quedaría es 1 sobre r al cuadrado más 1 sobre xl. Saco denominador común, que va a ser r al cuadrado por xl al cuadrado, y divido ese denominador común con este valor que se va a ir, r al cuadrado se va a ir con r, que me va a quedar xl aquí arriba, más x al cuadrado, r al cuadrado. Si voy a multiplicar extremos por extremos, lo que estaba abajo multiplicando va a subir arriba, y lo que estaba sumando va a bajar abajo, porque tenemos sobre 1 llegaba a ser esto. Esta fórmula también es válido. De esto despejando podemos concluir que esta fórmula también es válida. Ahí reemplazo los valores en mi calculadora, hago el desarrollo, multiplico, me sale el resultado y al final saco su raíz cuadrada, el resultado me sale el mismo que hemos ido sacando. En el caso de la resistencia, el triángulo de las admitancias que me decía, las admitancias es esto, esta es la conductancia, es la susceptancia y esta es la admitancia, en sí son las inversas. Su unidad de medida de la inversa de la resistencia es el siemens, por eso dice S, ¿no? Esa es su unidad de medida de la conductancia, de la susceptancia y de la admitancia, que es la inversa de las resistencias. Como indicábamos, es la facilidad con que circulan los electrones, y allí están los otros tres. Con esos valores se va desarrollando esto, ahí está, y hemos dividido 1 sobre 400, me sale esto, 1 sobre 628 me sale esto, y 1 sobre la impedancia, que es 337.42, me sale este valor. Me doy una escala y voy haciendo la escala, ¿no? Puedo decir que indirectamente, puedo decir cada 3, esto vale 2.5, cada 3 decimales, ¿no? Menos 3, esto vale 1.5 y esto vale casi 3. Esto valdría 2.5 centímetros, 2,5 más, y esto valdría 1,5. Perdón, 1,5 valdría, sí, la susceptancia, 1,5, 1 y mitad. Y esto aproximadamente valdría 3 centímetros, cerca a 3, porque 2.96 llegaría a ser, ¿no? Esa sería mi escala. El coseno, el ángulo, ahí está el ángulo de este ángulo que se va dando. Y al final vamos viendo, son fórmulas desarrolladas en el Word. Y aquí vamos calculando las intensidades. Intensidad del circuito va a ser tensión total sobre la impedancia y me sale 0,652 amperios. La intensidad en la resistencia, y ahí está, 220 entre 400, me sale 0,55. Y la intensidad en la bobina, 200 tensión sobre reactancia inductiva, y ahí está. Este texto también les voy a pasar, no se preocupen, les voy a pasar y pueden ir indirectamente verificando, y si alguna observación tenemos la siguiente semana en alguna división, en algún resultado, y he multiplicado esto y he sacado esto y el resultado me ha salido otro y no es esto, o el resultado me ha salido otro valor, vamos a ver. Pero si todo está bien, no hay problema.
En el caso de las potencias, la potencia estamos calculando con las cocientes, potencia aparente, tensión por intensidad, 220 por la intensidad total, que sería 0,625, y ahí está, y me sale 143.44. La tensión o la potencia activa o la potencia real, me va saliendo tensión por IR, 220 por 0,55, que sería ser. Otra fórmula es R al cuadrado por IR también, perdón, R por IR al cuadrado, ¿no? También es otra fórmula, también es otra fórmula esto, y ahí vamos sacando. Y por último estamos sacando la potencia reactiva inductiva. Y el triángulo de las potencias, ¿no? Dándonos una escala, allí les iba indicando y ahí está, ¿no? Eso llega a ser. Esto del segundo ejercicio es un problema planteado en el texto, no lo hemos desarrollado. Dice, debe ser ajustado un resistor variable para que presente entre la corriente y la tensión un ángulo de desfasamiento de 60 grados. El circuito se conecta a una tensión de 10 voltios, 300 Hz. La resistencia vale 10 kilómetros y el condensador vale 0,1 microfaradio. Pero esa resistencia vale máximo un 10 kilómetros. Pero debe ser ajustado, dice. ¿En qué valor? Debe ser ajustado la resistencia variable, dice. Debemos ajustar, pero dentro del margen. ¿Cuánto es el margen? De 0 a 10.000 ohmios. Entre ese margen debo ajustar. ¿Para qué? Para que se presente el desfase de 60 grados. ¿Cuánto vale el condensador? Tengo el valor del condensador, pero no tengo el valor de la resistencia, pero la resistencia debe estar dentro de esto. La resistencia total vale 10 kilómetros, pero esto voy a regular. Será 5 ohmios, será 1 kilómetro, será 5 kilómetros, pero máximo voy a regular hasta 10 kilómetros. Es lo que me dice. ¿Cuánto vale esa resistencia? ¿Cuánto debo variar? ¿Con qué corriente se alcanza ese desfasamiento pretendido? Que esté 60 grados, entonces aparte la corriente. ¿Con qué corriente voy a alcanzar? Eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Indirectamente en el texto, si voy al texto, en el texto está el resultado. ¿Cuál resultado está? Directamente la corriente que se pretende esto y la resistencia. Estos resultados están. Pero aquí vamos a desarrollar, ¿no? Como les voy indicando, este es un ejercicio no tan sencillo. Lo primero que tendría que calcular es la reactancia inductiva. Y la reactancia inductiva llegaría a ser XC va a ser igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia y por la capacitancia. La frecuencia en nuestro ejercicio vale 300 Hz, la frecuencia. El condensador vale 0,1 microfaradios. Aquí directamente ya está recocido la fórmula y aquí está 3, 6 y ahí está el condensador convertido a faradios. Podría poner 0,1 como vamos resolviendo. Podría colocar este valor por 10 a la menos 6 y al final llegaría a ser este mismo valor. Entonces se va desarrollando, se va multiplicando, esto sale y se hace la división y este es el valor de la reactancia capacitiva. Cuando nosotros tenemos la fórmula indirectamente de seno, coseno en función a la corriente y a las diferentes corrientes, cuando tenemos el triángulo de las corrientes, en este caso, ya teniendo IC, ya teniendo la reactancia capacitiva, yo voy a indirectamente, voy a ir a calcular la intensidad en el condensador. La tensión es 10 voltios, ahí está la tensión, es 10 voltios, y dividido por la reactancia capacitiva me sale este valor. Como ya tengo la intensidad en el triángulo, voy a regresar al gráfico anterior,
voy a regresar, voy a decir que este es de la intensidad, tengo esta intensidad y tengo este ángulo, puedo calcular esto, puedo calcular esto. Aquí es las admitancias, pero estoy dando un ejemplo. Si fuera las intensidades, tengo IR, IC y I. IC tengo, sé cuánto vale, tengo el ángulo, esto cuánto vale, 60 grados. Con esos dos valores puedo sacar esto y puedo sacar esto. Y eso es lo que se está haciendo indirectamente en este caso. Tangente de phi va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es lo que vale la intensidad del condensador. Tangente de phi sé cuánto vale, 60 grados. Entonces estoy desarrollando, estoy sacando tangente de 60, ese valor que me sale voy a dividir 0,01885 dividido entre tangente de 60. Al hacer esa operación me está saliendo la cociente de IE. Lo mismo estoy sacando la I total, pero en función de seno de 60, con seno es cateto opuesto que es IC sobre la hipotenusa viene a multiplicar y el seno viene a dividir, y al final me quedaría ahí. Desarrollo este ejercicio y al final lo reemplazo y sé cuánto vale todo este valor dividido entre seno de 60. Hago esa división y al final me sale la I total. ¿Con qué cociente debo hacer ese desfase? Con esta cociente. ¿Y cuánto debe ajustarse? ¿Cuánto debe ajustarse la resistencia? Como ya tengo tensión total y tensión IR, puedo calcular la resistencia. Al reemplazar esto, la resistencia debo ajustar a 9191,176 ohmios. Casi 9200 podemos decir. Casi 10.000, ¿no? Estamos cerca de 10.000, pero ajusto casi el total, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Y ese llegaría a ser la cociente que se pretende hacer para ese desfase, y el valor de la resistencia que debo ajustar debe ser este valor, ¿no? Ese es el ejercicio, como voy indicando, ese es el ejercicio, el 2, que es un circuito en paralelo RC, que ayer al finalizar de la clase, este es el segundo ejercicio planteado en el texto, pero aquí ya desarrollado. Como voy indicando, lo voy a colocar esto en la plataforma, el texto va a estar, porque esta parte en el texto no tenemos este ejercicio resuelto. En sí tenemos el texto, las cosas teóricas, y entramos al circuito RLC, circuito en paralelo RLC. En la conexión en paralelo dice, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la resistencia se pueden distinguir tres casos siguientes: que la reactancia inductiva sea mayor a la reactancia capacitiva, que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva. En ese caso sabemos, si se da eso, es una resonancia, es un circuito resonante, y la reactancia inductiva sea menor a la reactancia capacitiva. Entonces puede dar que uno es más grande, XC o XL, o al final sean iguales, ¿no? Eso es lo que va indicando. En la conexión en paralelo XL y XC existirá un desfase de 180 grados entre la intensidad de la bobina y la intensidad del condensador, ¿no? Uno estará en la parte de arriba, en el eje de las IES en la parte de arriba, y el otro estará en la parte negativa de abajo, en los ejes de las IES. A eso se está refiriendo. Es por eso que aquí está IEC y aquí está IL a 180 grados, ¿no? Es lo que dice el desfase. Y aquí está IR. ¿Dónde va a ser el resultado? La hipotenusa va a salir aquí, si este es más grande o este es más grande. Puede ser aquí o puede ser aquí abajo, ¿no? Puede ser aquí abajo. ¿Quién va a predominar? ¿La intensidad del condensador o la intensidad de la bobina, ¿no? Entonces este triángulo podría ser como vamos viendo aquí, si IC es mayor a IL, o podría ser al revés, ¿no? Así podría ser, que IL es mayor a IC y al final. Y si se da el triángulo así, en los tres casos, ya sea en la impedancia, ya sea en la potencia, va a ser de esta forma, ¿no? Hemos dicho que este ángulo que tenemos
nos sirve en los tres, ¿no? Si el desfase llega a ser 60 como en el ejemplo anterior, también en las impedancias va a ser 60, también en la potencia va a ser 60. Es el mismo triángulo, solamente podría ser más grande proporcionalmente o más pequeño de acuerdo a los valores que se van a dar cuando resolvemos el ejercicio, ¿no? Ahí tenemos el triángulo de las intensidades, las fórmulas, el cálculo, y ahí está el teorema de Pitágoras, ahí está tangente, podemos ir incorporando seno y coseno, que llegaría a ser, el seno o coseno va a ser IR sobre I, y seno va a ser seno de tita, podemos decir, este es el ángulo tita, seno va a ser IC menos IL sobre la I, ¿no? Eso sería seno, y ahí tenemos. En este caso, el triángulo de las resistencias estuviera en esta forma, ¿no? El triángulo de las resistencias estuviera en esta forma, de las impedancias, ¿no? Uno sobre la resistencia, al revés, uno sobre la impedancia, uno sobre la reactancia capacitiva, menos uno sobre la reactancia inductiva, ¿no? Y estas serían las resistencias. Y ahí tenemos el tangente, ¿no? El tangente de este ángulo, que es una de las funciones más importantes, 1 sobre xc menos 1 sobre xl va a ser igual a 1 sobre r, ¿no? Indirectamente ahí está el tangente. Y para calcular la impedancia tendría el teorema de Pitágoras, ¿no? Que llegaría a ser esto. En el caso de la admitancia, de la susceptancia y de la conductancia, llegaría a ser esto, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos un ejercicio, ese ejercicio se está desarrollando. Este ejercicio es en el texto, pero aquí en el texto que lo estoy mostrando está desarrollado. Una bobina de inductancia de 0,6 ohmios. Antes de entrar a eso, aquí por ejemplo en el texto, no sé por qué no lo he puesto la potencia, no hay el triángulo de las potencias. Este triángulo de potencias que podemos ver, que hemos visto en el circuito serie RLC, es el mismo, las potencias no se varían, no hay inversas de potencias, no hay nada, es el mismo, las fórmulas que hemos visto en el circuito en serie RLC es el mismo en este circuito RLC, pero en paralelo. La potencia aparente es igual a tensión por intensidad, la potencia activa es igual tensión por intensidad por coseno de phi, eso sí es válido. En este caso sí podemos, la potencia activa por varias fórmulas podemos calcular. Una de esas fórmulas también podemos calcular que puede ser esto, aprovechando que tengo aquí en el texto, también podría calcular con esta fórmula, por ejemplo. Con esta fórmula también podría calcular la potencia activa R por IR al cuadrado, ¿no? También podría calcular, también por la fórmula general podría calcular, ahí está, y en ese caso se cortó la clase, dice, ¿sí? No, Lisbeth. No, No, dice. dice. Quiroga me ha Sí, mandado, no, está Quiroga bien, me ha sí, mandado está bien. ese mensaje, por eso un poquito hay veces me he de callar si alguien me manda mensaje, y Quiroga me ha mandado ese mensaje, la clase se ha cortado, me dice. Entonces ustedes me están confirmando que no, ¿no? Entonces seguimos, seguimos. Siempre voy a ver algún mensaje porque alguna cosa puede pasar para que solito pueda estar hablando yo y ustedes están fuera de la clase, ¿no? Como será. En el caso de ese ejercicio que vamos desarrollando y hablaba de la potencia, entonces antes de entrar a las fórmulas, la potencia entonces podemos ir viendo de eso, ¿no? QR, QL, perdón, QC, QL, también podemos ver, la Q total también, que es la diferencia de QC menos QL, en este caso en paralelo, eso llegaría a ser, también se va dando.
Y aquí vamos desarrollando el ejercicio. Una bobina de inductancia de 0,8 henrios, un condensador con una capacidad de 1.3 microfaradios y una resistencia de 200 ohmios están conectados en paralelo, dice, ¿no? Los tres componentes A. El circuito está conectado a 24 voltios, 50 Hz. Calcule la corriente activa. IR no, otro mensaje me dio. Calcule la corriente activa IR, la reactiva capacitiva IC, y la inductiva IL y la total, la I. La resistencia aparente llegaría a ser la impedancia, eso se llama también con otro nombre, se llama resistencia aparente, o la resistencia total del circuito, podemos decir, y ese es Z. En circuitos de corriente alterna, eso llegaría a ser Z. El factor de potencia, el coseno phi, y la frecuencia de resonancia. En el caso de eso, vamos desarrollando. Esto vale 0,8, vamos a calcular la reactancia inductiva, 2 por pi por la frecuencia que vale 50, ahí está, 50, y la inductancia 0,6. Esto me sale 188.496. La reactancia capacitiva, que vale 1.3 microfaradios, voy a reemplazar 2 por pi por la frecuencia, por 50 se está convirtiendo, 3, 6 y podemos, no hay problema, 1.3 por 10 a la menos 6 puedes colocar, aquí ya está convertido el valor. Y lo mismo va a salir, hago este producto, me sale este valor, divido todo esto y me sale 2000 por 150.98. Otra forma de calcular la reactancia en este tercer circuito podría ser la diferencia de las reactancias, reactancia capacitiva menos reactancia inductiva. El triángulo va a quedar arriba porque la reactancia capacitiva es de mayor valor y al final me sale este valor. Reemplazo ese valor en estos tres, pero aquí ya he representado la reactancia promedio de estos dos. Reemplazo, hago el circuito, lo doy los valores, saco la raíz cuadrada y me sale 143. Y eso llega a ser la impedancia total. Saco, mediante la ley de Ohm, aplico, intensidad va a ser tensión sobre impedancia, 24 voltios y me sale 0,100.677 amperios. Saco la tensión en la resistencia, la corriente en la resistencia, tensión sobre resistencia y ahí se va dando, ¿no? 24 sobre 200 ohmios me sale 0,12 amperios. Saco la intensidad en la bobina, tensión sobre reactancia inductiva, 24 dividido entre 188,496, que llegaría a ser esto, y me sale 0,1273, y ahí está. Saco la intensidad en el condensador, va a ser tensión sobre reactancia capacitiva, y ahí está, y eso, tensión 220, la reactancia capacitiva 2450.98 y me sale 0,00979 amperios, casi 9.79 miliamperios, ¿no? Es lo que me ha salido. La frecuencia de resonancia no lo hemos calculado, si no hemos puesto el resultado, pero pueden comprobármelo. 1 dividido entre 2pi raíz cuadrada de la inductancia y la capacitancia, ¿no? Dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Y eso debería darme este resultado. Ahora, coseno phi es fácil. Yo agarro IR, esto divido entre esto y tendría que darme ese 0,71, ¿no? Voy a decir IR 0,12, estoy agarrado de mi calculadora, dividido entre 0,1677, estoy dividiendo este valor, ¿no? La I total. El coseno va a ser la IR sobre la hipotenusa, el cateto adyacente sobre la hipotenusa.
Y ahí está, lo pongo igual, 0,715563,5 me sale, ¿no? Y ahí está, es el mismo valor y eso es lo que se va anotando esto y eso llegaría a ser los resultados, ¿no? Aquí está 0,4 y aquí me está saliendo 5, ¿no? Pero ahí está por los decimales, ¿no? Entonces este es un ejercicio que vamos ya desarrollando, porque si les hubiera dado en la clase ya a resolver, les hubiera dicho, ¿no? Y ahí Quiroga, ahora profe, pero ¿dónde está el ejemplo? Me va a preguntar, ¿no? Quiroga. Entonces seguimos avanzando. En algún caso en estas cosas un poquito a mí me sirve la clase virtual, es más fácil, no tengo que anotar, no tengo que borrar, no tengo que esperar que vayan copiando ustedes, porque como les digo, este texto los voy a pasar y ahí van a tener todo lo que indirectamente está desarrollado, ¿no? En esta parte necesito su atención de cada uno de ustedes. Voy a comprobar si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Necesito su atención de cada uno de ustedes. Vamos a entrar a la resolución de circuitos de cociente alterna mediante el cálculo vectorial con números complejos. Lo que hemos hecho anteriormente, todo eso, lo que el circuito serie, el circuito paralelo, podemos conectar, no hemos utilizado números complejos, mientras ahora vamos a utilizar los números complejos, pero ya con esa base anterior, ¿no? Parecería sencillo, va a haber un momento en el texto, por ejemplo, ahí va a haber un momento que yo les voy a decir el circuito serie que hemos resuelto, ahora vamos a resolver con números complejos y cómo va a ser los resultados. No está aquí, más abajito está y aquí está planteado, ¿no? Este ejercicio lo hemos resuelto, han hecho en su cuaderno, tienen resueltos, pero sin números complejos. Posteriormente, cuando ya demos la clase, cuando ya les vaya enseñando, vamos a resolver con números complejos todos los resultados van a ser los mismos, solamente van a aparecer ángulos, ¿no? Que sí, ahí ya va a ser un ángulo de desfase en algún caso 0 grados de desfase va a ser, y en otros casos va a haber valores con ángulos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho anteriormente nos sirve, es una base y los números complejos, pero vamos a aprovechar con esa base para ya entrar a los números complejos para que sea más fácil, ¿no? Si anteriormente les hubiera hecho ya resolver con números complejos, tal vez más complicado hubieran tenido, mientras ahora vamos a introducirnos. Entonces, vemos, mediante la utilización de números complejos podremos resolver sin dificultad circuitos en lo que aparecen combinaciones circuito serie, paralelo, como por ejemplo el circuito de la siguiente figura. Aquí tenemos un circuito mixto, aquí tenemos un circuito RL en serie, aquí tenemos un circuito en serie RC y estos dos están en paralelo, entonces aquí es un circuito mixto. En estos circuitos que ya son más complejos, ahorita no hemos entrado a los circuitos mixtos, más fácil va a ser resolver con los números complejos, si se van a dar cuenta. Pero la base que ya tenemos nos va a servir, y ahí nos da un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una resistencia, una bobina, una resistencia de 10 ohmios, una reactancia inductiva de 30 ohmios, resistencia 2 de 20 ohmios, resistencias puras, estos dos, y estos resistencias en la reactancia capacitiva, ¿no? De 15 ohmios, y ahí está. Un número complejo puede representarse en un vector o en un sistema cartesiano como todas las magnitudes en cociente alterna. Se puede trazar como vectores. Si aprendemos a operar con los números complejos, podremos resolver circuitos de cociente alterna, dice el texto. Representación del número complejo. Yo quiero representar esta partecita. Quiero representar esto. Quiero representar la representación de un número complejo, ahí está. Si el circuito RL dice, ¿no? Este circuito donde
algo similar, pero no es el mismo, el circuito RL de la siguiente figura, el cual se quiere determinar su impedancia en forma compleja. Esto quiero indicar. Ahí está el circuito. Seguimos bajando y este está en el texto, no es de otro lado. Su representación en forma algebraica sería ZA más BI. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. La parte real representaría el valor de la resistencia. La parte real representaría el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale R? 5 ohmios, y eso representaría el valor de la resistencia. La reactancia inductiva, si es reactancia inductiva y está en serie, este sería más 10 el valor de la reactancia en ohmios por I. Si es condensador, aquí sería, vamos a decir, XC, sería esto, menos 10I. Si es bobina, más 10I. Positivo si es bobina, negativo si es condensador, el valor de la reactancia. Eso llegaría a ser. Dice aquí, ¿no? R es la parte real y R ¿cuánto vale? 5. Y XL es la parte imaginaria, el valor acompañada por una letra, puede ser I, puede ser J o puede ser K minúscula, ¿no? Puede ser una de las tres letras, ¿no? En el texto, en buena parte es I, tal vez en alguna parte está J, tal vez no, pero podría ser J o podría ser K, ¿no? Esas tres, con esas tres se va representando, ¿no? En nuestro ejemplo, la impedancia sería, dice, ¿no? La impedancia sería indirectamente esta impedancia que aquí estamos haciendo fuera en forma rectangular. Ahora, al sacar el ángulo, aquí ya te voy aclarando, estamos sacando teorema de Pitágoras, aquí es R, aquí es X, aquí es Z, por teorema de Pitágoras vamos a sacar la hipotenusa, vamos a sacar la impedancia y eso me va a dar 5 al cuadrado por 10 al cuadrado y al final 11.18 ohmios. Eso llegaría a ser la impedancia. Y el ángulo de desfase, el correcto es tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ahí está 10 sobre 5, pero aquí estamos sacando arco tangente, el ángulo. Arco tangente, el ángulo, y 63.4 grados. Esto llegaría a ser el valor de la impedancia, pero en forma polar. El valor de la impedancia y su ángulo de desfase. Esto. La impedancia en forma rectangular es como hemos ido viendo. En las dos formas podemos representar en rectangular y en polar. Indirectamente llega a ser eso. Aquí tenemos otro ejemplo. Representación en forma algebraica la impedancia del circuito RC de la siguiente figura. Queremos representar la resistencia y el condensador. La resistencia tiene 15 ohmios y la reactancia capacitiva 12 ohmios. Aplicación de los números complejos. Indirectamente, si en el eje cartesiano, en los circuitos en serie, aquí está la resistencia en la parte de en el eje de las X, y en el eje de las Y, aquí está la reactancia inductiva y aquí en la parte negativa está la reactancia capacitiva. Es por eso que en el anterior XL valía positivo, mientras aquí el valor de este resultado, el valor de este resultado llegaría a ser, la impedancia de esto llegaría a ser 15 menos 12i. 12i porque es en la parte negativa, por eso menos 12i. Y aquí va a ser, si es bobina, positivo. Si es condensador, la reactancia capacitiva del condensador va a ser negativa. Y ahí está, ¿no? Como la impedancia es una cantidad compleja, se pueden presentar en dos formas.
el valor de la resistencia en número real, el valor de las reactancias, ya sea inductiva o capacitiva, y acompañado con I, puede ser más, puede ser menos. Y para sacar en forma polar, yo tengo que sacar esto al cuadrado más esto al cuadrado, todo eso elevado a la raíz cuadrada, ¿no? Y para sacar el ángulo, como hemos visto anteriormente, arcotangente de cateto opuesto sobre hipotenusa. Los acoplamientos en serie, dice, ¿no? Y en paralelo de corriente alterna se resuelven utilizando los mismos procedimientos como para corriente continua. Se tiene la siguiente. En el caso teniendo en cuenta en todas las operaciones utilizaremos números complejos. En el caso de impedancias, vamos a decir aquí es una resistencia y una bobina, voy a decir primera impedancia, aquí va a estar otra resistencia y un condensador, segunda impedancia, otra resistencia y otra bobina, tercera impedancia. Voy a sumar Z1 más Z2 más Z3 y eso va a ser Z total. Indirectamente ahí es, eso llegaría a ser en caso de las impedancias. En caso de los circuitos en paralelo llegaría a ser de esta forma. En el caso de los circuitos en paralelo llegaría a ser de esta forma, igualito de las resistencias para calcular. Esto, por ejemplo, podría darse en este circuito que no ha sido nuestro ejemplo. Esto para mí sería Z1 y esto sería Z2 y esto estarían en paralelo. Para calcular la Z total en este circuito tendría que utilizar esta fórmula. Que me va indicando aquí. Esta fórmula tendría que sacar. Esto, de 2. Para sacar la Z total tendría que aplicar esta fórmula. Si están en serie, ya en distinta manera, ¿no? Entonces, eso vamos ya viendo. Dice aquí, el circuito serie RLC, averiguar la impedancia, la intensidad, el ángulo de desfase y las potencias. Indirectamente me está dando un ejercicio y yo voy a resolver el circuito serie con números complejos y voy a directamente plantear. La impedancia equivalente total en forma rectangular será, es la parte real, 10, la parte imaginaria positiva más 20i y la parte imaginaria negativa, XC, 35 ohmios. Y esto llegaría representado así. Z va a ser igual a 10 más 20i menos 35i. Yo voy haciendo esta operación de estos dos. Voy a tener más 20 menos 35i más 20i menos 35i. Voy a tener menos 15i. ¿Quién está predominando? Esto porque tiene mayor valor. Y esto sería mi impedancia total. Este sería mi impedancia total. Esta impedancia total en forma rectangular y en forma polar yo saco 10 al cuadrado más 15 al cuadrado, todo eso dentro de una raíz cuadrada, teorema de Pitágoras, y eso me va a salir 18. El ángulo va a ser arcotangente de el cateto opuesto, que sería 15, que sería este valor, sobre el cateto adyacente, que sería 10. 15 entre 10. Pero aquí es menos 15 entre 10, por eso el ángulo va a ser menos 56.3 grados. Indirectamente, eso llegaría a ser en forma polar la impedancia. En forma rectangular llegaría a ser esto. La corriente determinante mediante la ley de Ohm, cuando ya calculemos en números complejos, en la mayoría de los casos la tensión siempre es un dato conocido en la mayoría de los circuitos. ¿Y a qué me refiero eso? Que la tensión siempre va a estar en fase. ¿A
¿Qué se refiere en fase? Que el ángulo de desfase es 0 grados. ¿En dónde está la tensión? Si yo veo un gráfico, está aquí. A ver, vamos a ver. La tensión está aquí. Está en el eje de las X. Y la intensidad va a estar aquí o va a estar aquí abajo. Si va a ser positivo a este lado, si va a ser negativo a este lado. Pero la tensión va a ser considerado en fase. En algún ejercicio se da la intensidad. Y la intensidad vale 10 amperios. Y la resistencia vale tanto, la resistencia inductiva tanto y todas esas cosas. Pero no nos da la tensión. En ese caso sí podemos decir que la intensidad va a ser a 0 grados y la tensión va a ser hacia arriba o hacia abajo, el desfase. Pero en la mayoría de los ejercicios, indirectamente, la tensión va a ser a 0 grados, como está en este ejemplo. Como tiene 100 voltios el ejercicio y está a 0 grados porque es un dato conocido. Y ahí está. Estamos haciendo esta división. 100 dividido entre 18 me va a dar este valor, 5.6. Los ángulos se restan. 0 menos 56.3. Al final menos con menos me va a dar más. Y al final el resultado me va a dar 56.3 grados positivo. Esta es la cociente. La tensión está aquí, la intensidad está aquí, con un desfase de 56.3 grados de amperios. Eso llega a ser, cuando hablamos números complejos, ya no vamos a ver valor nomás, sino vamos a ver un ángulo más. Y ya al empezar este tema, hemos dicho, a esto se llama fasor, ¿no? Al valor y un ángulo. En algún caso la resistencia, su desfase es 0 grados, la tensión es 0 grados, y se va colocando o no se puede colocar, pero se sobreentiende en este caso que tiene 0 grados. La resistencia también es 0 grados. La bobina inductiva es más 90, la capacitiva es menos 90, y eso llega a ser sus ángulos de desfase en estos casos, ¿no? Seguimos continuando. En el caso de las potencias, calculamos con lo que hemos ido desarrollando, y ahí está. Potencia va a ser tensión por intensidad por coseno phi, y eso me va a dar aquí, y eso llega a ser la potencia como una potencia normal, y ahí está la potencia reactiva, y ahí está la potencia aparente. Aquí por el ángulo me está dando una potencia negativa. Ya explicamos posteriormente eso. Para dibujar, dice, para dibujar el diagrama vectorial bastará con representar en el sistema cartesiano los vectores tensión e intensidad. Tensión vale 100 voltios, está a 0 grados, y la intensidad vale 5. De este valor, el vector intensidad debería ser así chiquitito. Una de 100, el 5% debería ser así. Y ya. Y eso debería ser el ángulo. Para no estar volviendo y el ángulo así chiquito, solamente se ha agrandado porque esto vale 5.6 y en escala de 100 ese 5.6 es chiquito. Y ahí tendría que estar el ángulo. El ángulo es de 56.3 grados, un poquito más que el ángulo, la mitad de 90, que es 45, un poquito más abierto, y eso llegaría a ser. En este caso, por ejemplo, dice averiguar los valores de Z, I, tensión R, tensión C, todo lo que hemos hecho, pero resolver mediante números complejos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar los mismos resultados con ángulos. Toditos los resultados con ángulos. Toditos los resultados con ángulos. Y esto ya tenemos hasta los resultados de este ejercicio. Solamente no tenemos los ángulos. Ahí está. Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? A ver. ¿Dónde está? Quisieras... Te escucho. Está, Lice. Quisiera saber si, digamos, Ya. cuando sacamos la impedancia total, con esa misma impedancia total podríamos cambiarla igualmente a Sí. rectangular o Sí, a sí. polar, ¿no ve? O En sea, algún se caso, manteniéndose. para sumar, para restar,
Por ejemplo, cuando yo esté haciendo circuitos mixtos y quisiera sacar Z total, podría servirme más en forma rectangular. ¿Por qué? Porque la fórmula cuando están circuitos en serie, más fácil es aquí sumarlos. Y hay la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria, y ahí está, y eso sería Z total. Pero en algún caso, cuando estoy utilizando multiplicación, división, por ejemplo aquí, mejor se en forma polar, Z. Por eso cuando ya vayamos resolviendo, vayamos practicando en resolver este tipo de circuitos, sí o sí debemos tener Z en forma rectangular y en forma polar. Debemos tener esto y debemos tener esto. En algún rato voy a utilizar esto y en otro momento voy a utilizar esto. Entonces en las dos formas tendría que tener Z, 10 menos 10i, eso va a ser igual a 18 con un ángulo de desfase de menos 56.3 grados, los dos. Esto un rato utilizo y otro rato esto ya también utilizo. Por ejemplo aquí no me sirve que esté en esta forma, no podría dividir, sería más complejo. Mientras en forma polar aquí me sirve dividir. Cuando voy a calcular tensión, por ejemplo, tensión por la ley de Ohm dice I por R, digamos, tensión, o I por Z, digamos, si hablamos. Pero Z para multiplicar no me sirve pues esto, tendría que unir la parte real con la parte real, la parte imaginaria, esto con esto, esto con esto, y sería un ejercicio más amplio. Es por eso que cuando queremos sumar, la parte rectangular nos sirve, y cuando queremos sumar o restar, y cuando queremos multiplicar y dividir, nos sirve en forma polar. Y en algún caso vamos a sumar y en algún caso vamos a multiplicar o vamos a dividir de acuerdo a la fórmula que se vaya dando para calcular algún parámetro, algún dato que nos va a indicar el texto. Otro más, alguien más. ¿Dónde está Quiroga? A Quiroga quiero escucharle. Quiroga, ¿dónde estás? O Quiroga ya está trabajando. Cocinando, Lisa. Está cocinando. Está cocinando, Lisa. Sí, ¿alguna pregunta más? Porque yo puedo seguir desarrollando, como yo les digo, para mí es más fácil enseñar, puedo entrar a circuitos mixtos, por ejemplo, aquí ya me está dando un ejemplo, mira, me está desarrollando y aquí sacando Z total ya me está sacando, aquí está la fórmula, y ahí está, ¿no? Me está sacando I, me está sacando, ahí están las fórmulas, estoy dividiendo y aquí ya estoy multiplicando, por ejemplo, tensión estoy sacando y aquí multiplicando, pero en forma polar. Y ahí está. Entonces, sí o sí, yo puedo seguir avanzando como les voy indicando, ya esto que les voy indicando ya nos va habilitando para este circuito mixto, indirectamente ya sería el siguiente tema, ¿no? Ahorita ya hemos hecho la parte imaginaria, resolver con la parte imaginaria, ya sea en forma de circuito serie o en circuito en paralelo, pero mejor es resolver en forma ya de números complejos estos circuitos en los mixtos, es más fácil, es más sencillo, porque si no sería un circuito bastante ampuloso cuando van a ser con lo normal que hemos ido viendo en serie y en paralelo. Circuitos mixtos sería más, mientras aquí se va a facilitar hasta sacar indirectamente la Z total, porque aquí tengo que sacar Z1, tengo que sacar Z2, tengo que hablar raíz cuadrada y esas cosas, y al final sacar Z total. Pero aquí en todo este tipo de ejercicios sacar Z total es la clave, y después ya lo demás va a venir con su propio, porque ya es divisiones, multiplicaciones, sí, ese ya es ese proceso, y ahí va quedando, ¿no? Indirectamente eso es lo que voy indicando, ¿no? Y este es del texto, este sí no hay nada que ver, está en el texto. Y aquí ya vemos ejercicios, por ejemplo, aquí vemos este Z, estas dos están en paralelo, voy a sacar Z23, y Z23 con Z1 están en serie, y ahí voy a sacar Z total para sacar este circuito. Este ya es más complicado, ¿no?
si vamos viendo, ahí tenemos una resistencia, una bobina, una resistencia, una bobina, aquí tenemos una resistencia y un condensador. Z1, Z2 y Z3. Ya tenemos un circuito mixto. Z23 voy a sacar algo similar con esta fórmula para resolver este circuito. Estamos regresando con esta fórmula tendría que sacar, con esta fórmula saco Z23 y después voy a sacar Z total, Z23 y voy a sumar Z total, va a haber Z1 más Z23. Esto voy a sumar que esté en la parte real con la parte real de esto, la parte imaginaria con la parte imaginaria, y después voy a tener en forma rectangular y después voy a volver en forma polar. Eso de la forma rectangular y polar con la calculadora ya puedo ir trabajando. Esto sí, para este tipo de ejercicios vamos a utilizar bastante la calculadora, porque sí vamos a utilizar polar, rectangular, sumar, restar y todas esas cosas, convertir, y para facilitarnos va a ser más fácil con la calculadora desarrollar como ya hemos aprendido a convertir. ¿Alguna consulta? Iguales con las mismas fórmulas, ¿no, Belice? Iguales con las mismas fórmulas, ¿no, Belice? Todo esto, Sí, solo que estaríamos trabajando por con eso es números más complejos, fácil, ¿no? por eso aquí como vemos, digamos, los resultados, no solamente está 16,55 ohmios, y aquí ya está el ángulo. En todos los datos ya está el ángulo, la intensidad del ángulo. Sí, en las potencias no, porque ahorita no hemos aprendido a ver sobre la potencia compleja, y esta parte final es la potencia compleja. Y aquí está la potencia compleja. Cómo se va haciendo la potencia compleja. Pero no quiero seguir todo el texto, ya terminar de una vez. Ya he terminado, ahora ya vamos a avanzar. Electrónica va, la parte de electrónica, les voy a decir. Pero para mí no siempre es avanzar, porque más fácil para mí avanzar es en la parte virtual, estas cosas, que en el pizarrón. Van a copiar, les digo, y a veces estamos 10, 15 minutos copiando, ¿no? Y como les digo, todo esto los voy a plantear en el texto, y de ahí puedes cualquier rato recuperar, ver, copiar alguna fórmula que no está registrada en tu formulario, y ahí esas cosas, ¿no? Entonces va a estar este texto ahí, y como voy indicando cuando ya lo vaya editando el video, ya lo voy a ir haciendo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde está Jora, Antesana? A ver, pregunten. ¿No hay preguntas? ¿Dónde está Marqués, Rivero? ¿Dónde está Rojas? ¿Se entiende? Se entiende, ya. Lice. No, está bien. Lo que quiero es que un poquito, Sí. una de las cosas que siempre que les voy aclarando, no se asusten, ¿no? O no lo vean ahora ya más difícil, ahora esto. Si queremos ir progresando, queremos ir aprendiendo más, tenemos que ir profundizando también, ¿no? Y hay veces es mayor conocimiento, no hay otra. Y eso ir planteándose, ¿no? Y en algún caso, si alguien está interesado en estas cosas, al final de la clase yo les voy a dar un texto donde está todas estas cosas desarrolladas, ahí planteadas y desarrolladas, ¿no? Un libro completito, ¿no? De circuitos de corriente alterna exclusivamente, y ahí, ¿cómo los puedes decir? Resueltos, ¿no? Todos los problemas que se plantean se van resolviendo, ¿no? Y ahí están, ¿no? Se plantea ejercicios, pero la mayoría de esos se resuelven, y ahí está en el texto todito, y cómo se va resolviendo. Y en algún caso es interpretar y llegar a eso, y al final para poder profundizar, ¿no? Ya estaríamos terminando, no hemos entrado a circuitos mixtos, sí, pero con esto ya estaríamos en la parte final de esta parte, ¿no? Ya la siguiente, digamos, la próxima clase vamos a hacer práctica
vamos a hacer práctica con condensador, resistencia, vamos a hacer práctica, vamos a hacer circuito serie, vamos a hacer circuito en paralelo y vamos a calcular y vamos a medir y todas esas cosas vamos a hacer práctica. Yo les voy a dar resistencia, les voy a dar condensador, si ustedes van a armar sus circuitos, van a calcular, me van a dar impedancia, yo les voy a dar tensión y ahí ya les voy a pedir qué cosas calcular y todas esas cosas, ¿no? Ya aplicando lo que es los circuitos serie paralelo, ¿no? Y en algún caso, si hay alguna duda en cuestión de la potencia o de resolver con números complejos, ahí vamos a hablar y al final vamos a entrar a circuitos mixtos, ¿no? Y con eso ya concluiríamos lo que es esta parte del texto, ¿no? Porque ya estamos terminando, ahorita estamos en 11:04, 11:05 a terminar ya vamos a ir, ahorita voy a volver a llamar lista y eso para que vayamos, antes de terminar, por eso decía, no sé si hay alguna consulta. No, Liz, está bien. Está bueno, entonces No, Liz, está voy bien. ¿Todo bien? la plataforma. Ahí está. Voy a volver a llamar, pero para volver a llamar voy a indirectamente activar. Voy a activar lo que es la plataforma para llamar lista y para que nos vayamos yendo, ¿no? En el caso no los voy a dar ningún ejercicio, no les voy a plantear ningún ejercicio, solamente me van a practicar. Como les iba indicando, hoy día tienen que hacerme un cuestionario. Ese cuestionario va a estar de 11:30 a 12 en punto, está programado. Si tienen alguna cierta dificultad de entrar al cuestionario, me hablan, por favor, voy a estar al tanto. Yo voy a estar editando el video. Si tienen alguna pregunta del cuestionario, no entro, no se ha abierto, alguna de esas cosas. Y si alguien me dice, no, hay todo normal, está abierto, porque ya lo he ido revisando todo, no tendría ningún problema. Por la plataforma van a ir resolviendo, como les voy indicando ayer, ya les he dicho que les voy a preguntar hasta algunas pautas ya les he dado. Entonces tienen 15 minutos, de 11:30 a 12, en 15 minutos tienen para resolver, ¿no? Ese es el tiempo, son 15 preguntas, cada pregunta 1 minuto y como les digo, en 7, en 8, no sé, en un tiempo menor a los 15 minutos la mayoría resuelve, ¿no? Porque cuando les doy se están yendo, ya he terminado, ¿me puedo ir? Me dicen sí, ¿no? Y ahí me doy cuenta, ¿no? Entonces la mayoría de ustedes no van a necesitar los 15 minutos, pero podrían ver, ¿no? Si tienen alguna dificultad me hablan en algún caso y ahí vamos a ver. Entonces vuelvo a llamar. Lista. Antesana. Presente. Ansieta. Presente. Apasa. Presente. Arias. Presente. Ayala ha entrado. Presente, Liz. Céspedes no ha entrado, ¿no? Presente, Lice. Delgadillo. Presente. Equilea. Presente. Espinosa no ha entrado. Fernández Álvarez. Presente, Liz. ¿Está Fernández Álvarez? ¿Dónde está Fernández? Fernández Nava. Presente. Flores. Presente, Lice. García Pérez ha entrado. Presente. Presente, García Lice. Cejas. Presente, Lice. Jora. Presente, Lice. Loredo. Presente. Márquez.
Mollo, Presente. Morales, Presente. Morales está, Presente. ya, Navia, Presente, Pascual, presente. Quiroga, Presente. Quiroga, ¿dónde estarás, no? ¿Dónde te Presente. habrás perdido? Ya se apareció, pero. Zicaldi, Presente, profe. Rivero, Presente, profe. Rojas, Presente, profe. Zavala, Presente, profe. Presente. Soto Céspedes, Presente. Presente. Soto Pesufino, Presente. Vargas, Presente. Vargas está, Presente. Vázquez, ya Vázquez, Beizaga, Presente, dice. Vilca, Presente. Ceballos, Presente, Licen. Presente. listo, lo estamos Presente. terminando las clases, nos vemos la siguiente clase en el H3, Presente. van a venir el día miércoles a las 10 en punto, vamos a hacer práctica, van a traer sus multímetros, van a traer sus calculadores para calcular y vamos a practicar, vamos a hacer circuito serie paralelo en práctica. Entonces nos vamos viendo hasta la siguiente, pueden ir abandonando, no hay problema, ya lo estoy finalizando la clase. 11:30 para servirte la plataforma, ¿no, Licen? Sí, sí, a las 11:30 se va a habilitar la plataforma. 11:30 para servirte la plataforma, ¿no, Licen? Listo, Master, hasta luego. Algún problema, voy a estar al tanto, como les digo, voy a estar editando el video. Hasta luego, nos vemos. Ya, listo. Hasta luego, mi Listo, chao, chao. Chao, chao. Listo, Master, hasta luego. Ya. Ya, listo. Hasta luego. La próxima. Hasta luego, mi ese. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Listo, hasta el miércoles, le dice. Callamos.